vamos a empezar porque tengo mucho material para vosotros hoy. Incluso no sé si me da tiempo a contaroslo todo. Y además sé que tenéis otro después, o sea que no puedo alargarme ni un minuto. Así que bueno, pues bienvenidos. Para los que seáis de Madrid, pues sé que estáis en día festivo. Así que bueno, gracias por estar aquí a pesar del festivo. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar hoy de inmovilizado. Como sabéis, es un grupo importante dentro del Plan General Contable y de nuestra contabilidad. Y bueno, vamos a darle bastante atención a todas las diferentes particularidades y especialidades del inmovilizado. Bien. El inmovilizado, como sabéis, o activo no corriente, también llamado en el nuevo plan, son básicamente aquellos bienes o derechos de la empresa que posee esta para en su proceso productivo o para la gestión corriente de la empresa, o bien para obtener rentabilidad, bien sea financiera o de otro tipo, y que tiene una vida útil superior a un ejercicio. Esas son básicamente las tres condiciones más importantes para que un activo sea considerado inmovilizado o activo no corriente. Como sabéis, en el antiguo plan también se llamaban activo fijo o activo a largo plazo, para diferenciarlo del activo corriente o circulante en el antiguo plan. Bien. Bueno, en nuestro plan, pues sabéis que el grupo 2 es el que agrupa al activo inmovilizado. Y bueno, pues básicamente los principales subgrupos aquí son el de inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias e inversiones en curso. Luego tenemos 24, 25 y 26, que son básicamente todo lo que tiene que ver con activos financieros, inversiones financieras a largo plazo. Y luego 28 y 29 son las correcciones de valor, ya sea por la amortización o por el deterioro. Creo que hasta aquí todos más o menos lo tenéis bastante claro. Bien, ¿qué características tiene el inmovilizado material? Vamos a empezar por el material, que es el más tangible y el más fácil de entender. Bueno, pues está integrado por aquellos elementos patrimoniales de uso permanente en la empresa y que son de naturaleza tangible o material. Se incorpora, como sabéis, su valor a la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo de los años de su vida útil mediante la amortización y en caso de que haya el deterioro, y se pueden clasificar, aunque esta es una de ellas, pero puede haber muchas más clasificaciones, como inmovilizado productivo, es decir, que usamos en nuestra actividad, bien tanto en la producción como en la gestión, oficinas, almacenes, fábricas, maquinaria, etcétera. Propiedades de inversión, que son aquellas inversiones que el plan llama inversiones inmobiliarias, que están destinadas a obtener una rentabilidad de naturaleza financiera, no mediante su explotación, sino mediante su alquiler o plusvalía mediante su venta. Y, por último, activos destinados para la venta, que son aquellos activos que la empresa tiene en mente vender para obtener ahí una rentabilidad o unos rendimientos. El plan, el inmovilizado material, como sabéis, ocupa su grupo 21 y de ahí, bueno, desde los terrenos y bienes naturales hasta elementos de transportes y automovilizado. Como sabéis, hay toda una variedad aquí que, bueno, no voy a entrar en detalle, pero sabéis que cada una tiene su diferencia. La gran diferencia entre los terrenos y las demás es que los terrenos, como sabéis, no se amortizan. Bien. Valoración de inmovilizado material. Bueno, pues el inmovilizado material en nuestro nuevo plan se valora, como sabéis, a coste histórico, es decir, ya sea precio de adquisición o coste de producción. ¿Y qué incluye cada uno de estos? Bien, pues el precio de adquisición incluye el precio facturado, los descuentos, descontados los descuentos, gastos adicionales y otros relacionados que se produzcan hasta puesta en marcha, como por ejemplo transporte, seguros, aranceles, etcétera. Impuestos indirectos, cuando no sean recuperables de Hacienda. El IVA lo es, con lo cual no se incluye. Pero, por ejemplo, si pagamos por un inmueble un impuesto de transmisiones patrimoniales, en ese caso será mayor valor del bien. Gastos financieros devengados hasta su puesta en funcionamiento. Si adquirimos inmovilizado o compramos inmovilizado o lo estamos produciendo, todos esos intereses que estamos pagando hasta que lo tenemos en funcionamiento en la empresa, todos esos intereses, en vez de ir a la cuenta de resultados, irían a mayor valor del activo y los amortizaríamos durante su vida útil.
Y por último, las obligaciones derivadas de desmantelamiento, rehabilitación o retiro, que se reflejarán tanto como mayor valor de activo como en una provisión al uso, a ese efecto. Y por su parte, el coste de producción incluirá el precio de adquisición de materias primas y otros, costes directos imputables y también la parte de costes indirectamente imputables a los bienes, siempre que sean necesarios para su puesta en marcha. Básicamente es muy semejante al precio de adquisición, pero en este caso va a ser por costes internos de la empresa en vez de por costes internos. Vamos a ponernos un ejemplo para ver cómo se calcula el coste de adquisición o el precio de adquisición. Bueno, esta empresa adquiere una máquina de 120.000 euros, con un descuento del 5%, el coste de transporte y seguros relacionados con la adquisición de la máquina son de 7 y 2.000 euros respectivamente, y el montaje de la instalación tiene un coste de 8.000. Al finalizar su vida útil de 4 años, la empresa calcula que los costes de mantenimiento y retiro de la máquina ascenderán a 16.000 euros, y el tipo de interés efectivo calculado es el 6% anual. Si os parece, os voy a dar un minuto para que hagáis el cálculo vosotros y nos vemos en un segundo. De cuál sería el coste o el precio de adquisición de este inmovilizado. ¿Os parece bien? Venga, pues tenéis un minuto y en un minuto volvemos. ¿Tenemos ya algo? Bueno, ya salgo. Ya está bien, Mónica. Vale, ahora vamos con esta parte. Bueno, vamos a ver cómo ha sido. Bien. Siguiente página, vamos a ver el resultado. Bueno, el precio inicial son 120.000. El descuento, el 5% de esos 120.000 son 6.000. Acordaos que el descuento no se aplica a costes de transporte y seguros porque normalmente son suministrados o son pertenecientes a otro proveedor, con lo cual el descuento suele hacerse sobre el precio de venta. Transporte y seguros 7.000 y 2.000 respectivamente, y montaje 8.000. Todos estos son importes que van a ir sumando, salvo el descuento. Por último, el desmantelamiento. Como sabéis, en el plan hay que actualizar las provisiones. Entonces, en este caso, la obligación dentro de 4 años será 16.000. El tipo de interés efectivo de la empresa es el 6%, con lo cual será 16.000 partido por ese 1,06 elevado a la cuarta, que nos dará ese 12.633,50 de coste de desmantelamiento. Y por tanto, el total del coste de este inmovilizado será 143.673,50. Que por una parte contabilizaremos todo menos 12.000 que irán contra la provisión, el resto irán contra acreedores de inmovilizado o contra bancos o cajas según se haya ido pagando. ¿Veis la diferencia? ¿Veis que la provisión incrementa el valor del activo, pero también genera una provisión en el pasivo, que será lo que haga cuadrar esta parte de asiento, esta igualdad contable? ¿Sí? Bueno, pues seguimos adelante. ¿Cuáles son las correcciones de valor del inmovilizado? Bien, por una parte, como sabéis, el
importe inmovilizado lo traspasamos a pérdidas y ganancias año a año en base a la amortización en principio, pero también puede ser en base a otro tipo de correcciones de valor. Por una parte, la amortización es irreversible y el deterioro de valor puede ser reversible. Y podemos diferenciar que las causas de pérdida de valor pueden ser una depreciación por la pérdida de uso, por el transcurso del tiempo, o la pérdida de eficiencia mecánica o técnica, o por obsolescencia tecnológica o comercial. Un agotamiento, que es la pérdida de valor activo como consecuencia del rendimiento, que es lo propio de explotaciones mineras, petrolíferas, incluso agrarias. Y por último, el deterioro, que es cuando, por un hecho fortuito, por un momento X, la pérdida de valor del activo hace que su valor contable sea menor que el valor recuperable. ¿Cuáles son las causas de depreciación? Pues física, debido por el uso del tiempo; funcional, motivada por el uso; envejecimiento prematuro, obsolescencia; y también las actuaciones de ampliación o mejoras pueden dar lugar a la depreciación de algunas partes antiguas de un activo o algunas piezas, etcétera, etcétera. Las reglas de cálculo de las amortizaciones, como sabéis, se basan en calcular una base de cálculo que será igual al coste menos el valor residual, en caso de que lo haya. Sabéis que habitualmente el valor residual no se suele incluir. El agotamiento, generalmente, Rocío, será, si es algo que es recurrente y sostenido en el tiempo y es más o menos uniforme, irá como amortización. En caso de que no sea así, porque pueda ser algo que ocurre espontáneamente, será una depreciación, dependerá de cómo ocurre. Generalmente suele ser más amortización porque sabemos cuánto es la capacidad que tiene y según vamos produciendo podemos ir amortizando, pero puede ser que repentinamente pueda ocurrir que se haya agotado una venta y no se sabía o no se esperaba y entonces, se lleva al deterioro y ya está. Bien, la base de cálculo integral, como he dicho, el coste menos el valor residual, y es importante separar el valor del suelo, de los solares, los terrenos, y del vuelo de la construcción, ya que el primero no es amortizable. El periodo de tiempo será la vida útil del bien, que será la que demos física según criterios contables, económicos o comerciales. Y como sabéis, su valor neto contable será igual al coste menos amortizaciones, correcciones de valor asociadas y deterioros, etc. ¿Cuáles son los métodos para reflejar la amortización? Bueno, en nuestro nuevo plan actualmente solo hay un método que es el método indirecto, es decir, la contrapartida de amortización del gasto es una cuenta de amortización acumulada. Sin embargo, en otros sistemas contables y antiguamente en este plan, por ejemplo, los gastos de establecimiento se llevaban a menor importe del gasto, no se llevaban a una cuenta de amortización acumulada de gasto de establecimiento, sino que era menor importe del gasto, es decir, directamente a menor valor de ese activo. Y en cuanto a la forma de cálculo, los sistemas que tenemos son varios. El más habitual, como sabéis, es la amortización lineal, que simplemente consiste en dividir el importe del activo entre el número de años y de ahí nos da un porcentaje que es el que amortizaremos cada año. Regresiva, que puede ser por número de dígitos o por porcentaje constante sobre el valor neto contable. Progresiva, generalmente va a ser por número de dígitos ascendentes. Y amortización técnica funcional, que está basada en el uso o el rendimiento de la máquina, por ejemplo, por número de unidades producidas o por número de horas voladas, como puede ocurrir, por ejemplo, en la aviación, que a veces se hace así, o número de kilómetros recorridos en caso de un vehículo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O horas de funcionamiento de una máquina o unidades producidas. Son diversas maneras de hacerlo. Vamos a hablar de deterioro. El deterioro, como sabéis, es una pérdida reversible y ocurre cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable. Que el importe recuperable se define como el mayor entre el valor razonable menos coste de venta, lo que llamamos valor neto realizable, o el valor en uso, que sería el valor actual de los flujos de caja que podrá generar este activo. ¿Sí? Bueno, cada año debemos hacer el cálculo al cierre del ejercicio, al menos para el fondo de comercio, los activos no disponibles y para los activos intangibles de vida indefinida. Y las causas pueden ser internas o externas, no hay ninguna causa definida. Puede ser obsolescencia, cambios en el uso del activo,
cambios en rendimiento externas, por ejemplo, por una reducción de valor del mercado, una crisis económica, etcétera, etcétera. Una caída de la demanda, cualquier tipo de factores puede dar lugar a un deterioro de valor. ¿Cómo estimamos el importe recuperable? Pues será el mayor entre el valor neto realizable, que es el valor razonable menos costos de venta, o el valor en uso. Se usará el valor razonable o el valor neto realizable cuando haya un mercado activo, o un precio de mercado. El precio se puede establecer como consecuencia de un acuerdo vinculante o haya tasaciones o algo parecido, o se puede establecer mediante técnicas razonables de estimación. Por ejemplo, en el caso de los activos financieros, se pueden valorar por técnicas de valoración de opciones, otro tipo de técnicas de valoración de activos financieros. Y el valor en uso se basa en el cálculo de los flujos de efectivo del activo y, por tanto, nos dará lugar a hacer estimaciones sobre los flujos de efectivo que generará, el tipo de interés efectivo para descontar esos flujos de caja y el precio asociado o valor residual que le demos a ese activo en el futuro. Con lo cual también exige bastante cálculo e hipótesis. Y el deterioro es reversible, salvo en el caso del fondo de comercio. En el fondo de comercio no podemos registrar reversión del deterioro. Si se pueden revertir si han cambiado las circunstancias de mercado o las circunstancias internas que dieron lugar a registrar ese deterioro. ¿Alguna pregunta sobre el deterioro? Bueno, como dice aquí, el reversión de deterioro como máximo será el valor contable del inmovilizado, el que estará reconocido sin ese deterioro registrado previamente. Sería el valor neto contable solamente contado a amortizaciones previamente. ¿Alguna pregunta de deterioro y amortización? ¿No? Pues sigo adelante. Bueno, pongo aquí un pequeño ejemplo para calcular el deterioro de valor de una máquina. Vemos esta máquina, un importe de 1 millón de euros, vida útil de maquinaria 5 años, amortización lineal, y al final del segundo año la empresa estima que ha habido una caída de la demanda y por tanto el valor actual de los flujos de caja esperados de esa máquina serán solamente de 350.000 euros. Nos pide calcular el deterioro de valor al final de ese segundo año. Así que os voy a dar de nuevo otro minutito para que os planteéis el ejercicio y calculéis cuánto sería el deterioro de valor de esa máquina al final del segundo año. ¿Sí? Venga, un minuto y estamos otra vez, ¿no? Bien, volvemos. Vamos a ver si Sofía tiene razón, que creo que sí. Bien, este es el cálculo. El importe recuperable de 350.000 al final del segundo año. Y como veis, el valor neto contable, después de 2 años, como amortización es lineal, son 200.000 de amortización cada año. Al final del segundo año, el valor contable será 600.000. Importe recuperable de 350.000, con lo cual, efectivamente, tiene razón Sofía, enhorabuena, 250.000 de deterioro. A partir de aquí, habrá que recalcular gracias a ti, habrá que recalcular la amortización. Por lo tanto, como nuestro nuevo valor contable será de 150.000,
A partir de ahí habrá que hacer la amortización en 3 años y nos quedarán 116.666,67 de amortización para los años 3, 4 y 5. Sería un nuevo cuadro de amortización después del deterioro. Esto, recordad que siempre que hay deterioro hay que recalcular el cuadro de amortización del activo. Si bien podemos estimar que mantiene la vida útil o podemos a lo mejor entender que la vida útil se acorta. Entonces, en ese caso, habría que hacerlo el nuevo cuadro de amortización con esa nueva vida útil. Lo habitual es no modificarla, pero puede ocurrir que la modificamos. ¿Alguna pregunta de esta parte del deterioro? No. Venga, pues seguimos adelante. Inmovilizaciones en curso. Bueno, ¿qué son inmovilizaciones en curso? Bien, pues son aquellos trabajos que la empresa realiza o que realizan terceros para la empresa para construir, adaptar o montar activos que todavía no están puestos en funcionamiento, durante su puesta en funcionamiento. ¿Dónde se integran? En el subgrupo 23, que estamos con construcciones, terrenos, instalaciones técnicas, maquinaria, equipos y anticipos para inmovilizaciones materiales. Como sabéis, estos conceptos, o sea, las inmovilizaciones en curso, se entienden que no están en funcionamiento, con lo cual no se pueden empezar a amortizar hasta que no están terminadas y están en funcionamiento, ¿sí? Y recordad que los gastos que la empresa aplica aquí, en el momento de la activación, se van a abonar a la cuenta de ingresos del subgrupo 73, que son trabajos realizados para el inmovilizado en curso. Que también ahí sabéis, igualmente para el inmovilizado intangible también tenemos el mismo subgrupo. ¿Sí? Esta parte la entendemos. También pueden ser no solo trabajos propios, sino podemos activar sueldos, gastos de explotación, facturas de terceros, etcétera, etcétera, materiales, existencias, etcétera. Una manera de adquirir inmovilizado son las permutas. Las permutas de inmovilizado implican que recibimos un activo a cambio de otro activo, y entonces en este caso el plan diferencia dos tipos de permutas, comerciales y no comerciales. Se entiende que es comercial cuando existe realmente un beneficio, cuando hay un beneficio, es decir, básicamente, como dice aquí, que los flujos de efectivo de un inmovilizado difiere del otro, del recibido difiere mucho de los flujos de efectivo del activo entregado, con lo cual se entiende que hay un beneficio de algún tipo, que el valor actual de los flujos de efectivo de la empresa en general se ve afectado, es decir, hay algún tipo de beneficio o pérdida, también puede ser, y cualquiera de estas diferencias resulte significativa al compararla con el valor razonable de los activos que hemos intercambiado. En cualquier otro caso, la permuta se entenderá que no es comercial porque se entiende que no hay beneficio o no hay pérdida en ella. Estos se supone que son los criterios para entender que hay algún tipo de beneficio o pérdida en la permuta. ¿Sí? Bien. ¿Cómo las valoramos? Importantes valoraciones. La permuta comercial, el inmovilizado se valorará por el valor razonable recibido más las contrapartidas monetarias que se hayan entregado a cambio en caso de que las haya. Si hay alguna diferencia en valoración entre ambos, estas irán a pérdidas y ganancias, beneficios o pérdidas en inmovilizado. Y si son no comerciales, el inmovilizado recibido se valorará por el valor contable, veis que en este caso es por el valor contable del valor del bien entregado más el efectivo que se ha entregado con el límite, como veis aquí, del valor razonable del inmovilizado material recibido. ¿Sí? Por tanto, en no comercial, como veis, no se puede reconocer ni beneficio ni pérdida. En cambio, en la comercial sí puede haber beneficio o pérdida, por eso se entiende como comercial. Bueno, vamos a ver otras particularidades como son la renovación de bienes del inmovilizado material. El aspecto principal de la renovación del inmovilizado material es que el plan entiende que estos gastos de renovación, en vez de llevarse a gastos, van a activarse. Activarse en función de su coste, pues adquisición o coste de producción, y en función de la vida útil que vayamos a dar. Que puede ser la misma o podemos incluso cambiarla. ¿Sí? Más, ampliaciones y mejoras son distintas a las renovaciones, porque la ampliación es un proceso en el que el activo incrementa su capacidad
o su rendimiento, y mejoras también mejoran su eficiencia productiva, es decir, la ampliación mejora su capacidad y mejora su eficiencia, como por ejemplo menor consumo, menor gasto, mayor rendimiento por hora. Bueno, cualquiera de los dos supone un incremento de valor de inmovilizado y que puede también suponer alargamiento de su vida útil, con lo cual ese valor será equivalente al coste de producción o al precio de adquisición de esa mejora. Si fuera sustitutivo, necesario sustituir elementos, será como las renovaciones, algunos se darán de baja y otros se darán de alta, y igualmente estos, si hay que destruir o eliminar elementos sustituidos, este coste de desmantelamiento o retiro de estos elementos será mayor valor de la ampliación. Si, por el contrario, estos elementos que hemos sustituido tuvieran un valor de mercado o de segunda mano que supusieran un ingreso para la empresa, reducirán el valor de la ampliación. Todo esto tiene la lógica de que el valor de la ampliación será un valor neto de costes de ampliación más costes de desmantelamiento de los elementos antiguos menos ingresos generados por la venta de elementos antiguos. Importante es que el importe nuevo del activo, el nuevo importe después de la ampliación, no puede superar el valor de mercado del elemento considerado. Y reparaciones y conservación son dos procesos distintos que intentan, por un lado, la preparación, restablecer las condiciones de funcionamiento del inmovilizado material, y la conservación tiene un efecto preventivo. Llamaríamos conservación más a la parte de mantenimiento, reparación más a la parte de intervenciones, a arreglar cosas o volver a situar al activo en funcionamiento. Nuevamente se llevan a resultados, a pérdidas, a gastos, pero en el caso de grandes reparaciones, que por ejemplo es algo muy común en aviación, por ejemplo, los aviones, compañías aéreas, tienen que pasar los aviones grandes reparaciones, que son revisiones prácticamente completas del avión cada X años, o por ejemplo los motores también tienen que sufrirlas también cada pocos años. Este importe, esta reparación se activará hasta el momento de reparación, ¿vale? Y en ese momento se lleva a cabo una sustitución contable en función de que cuando esta la hemos amortizado del todo, daremos de alta una nueva para ir teniendo esa amortización de la siguiente, es decir, se hace una amortización, por así decirlo, anticipada. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues seguimos. Bienes adquiridos a título gratuito, es decir, como consecuencia de donaciones o legados. Bueno, como se veis, no se puede decir hemos recibido esto gratis y hay que reflejar su beneficio. Se valoran por su valor razonable, se imputan generalmente las donaciones, como sabéis, subvenciones, donaciones y legados, se imputan directamente a patrimonio neto y se irán llevando a ingresos del ejercicio en función de su vida útil y en proporción a la dotación de amortización que vayamos realizando. Si fuera un activo no amortizable, porque por ejemplo un solar, se llevará a ingresos, a pérdidas y ganancias en el momento en que la vendamos, o lo demos de baja por algún motivo, o corrijamos su valor por deterioro. Y por último, la empresa que dona dará de baja el bien por su valor neto contable y por tanto llevará un gasto, una pérdida por ese importe. Una pérdida que además es deducible fiscalmente, por ahí la ventaja de las donaciones a efectos fiscales. También otra manera de tener inmovilizado nuevo es mediante aportaciones de capital no dinerarias y se valoran por el valor razonable en el momento de la aportación, que es equivalente al importe de la ampliación de capital, es decir, el valor de las acciones o participaciones entregadas a cambio de ese activo. Es decir, no tenemos en cuenta el valor del activo, el valor de mercado del activo, sino el valor razonable de las acciones que se han entregado a cambio del activo. Otro aspecto importante son los utensilios y herramientas. Como sabéis, son piezas de recambio que, bueno, tenemos destinadas a ser montadas en instalaciones, en maquinarias o equipos para sustituir a otros. Hay distintas situaciones y depende del tiempo
y del tipo de herramientas serán o bien amortizadas, o bien gasto, o bien ser consideradas como, en su caso, simplemente ser llevadas a deterioro en función de regularización, inventario anual y, por tanto, el recuento físico. Aquí tenéis los 5 casos más habituales, que son elementos y herramientas incorporados a elementos mecánicos, que se amortizarán conjuntamente con esos elementos, vida útil, etcétera. Utensilios y herramientas que no forman parte de máquinas y de periodo inferior a un año, con lo cual serán gastos del ejercicio. Utensilios y herramientas de periodo de utilización mayor a un año. En este momento, aquí se recomienda el plan que se regulariza anualmente su valor mediante el recuento físico y la diferencia se irá llevando a diferencias de inventario, deterioro, etcétera. Y luego aquellas cosas que son un poco más específicas, plantillas y moldes utilizados con carácter permanente en fabricaciones en serie, formarán parte de inmovilizado con la misma depreciación y amortización. Y los moldes que son específicos para aplicaciones especiales y aisladas nunca deben considerarse como inventario, salvo que tengan valor neto realizable de mercado. ¿Veis las diferentes particularidades? Bien, pues vamos a poner un pequeño ejemplo de estos tres tipos de activo en una empresa. Por un lado, piezas con periodo de almacenamiento inferior a un año. Vamos a ver estas. ¿Estas cómo las consideraríais? Estas primeras, las azules. ¿Cómo las consideraríais? ¿Gastos? ¿Las amortizamos? ¿O irían a mayor gasto? ¿Todos coincidís? Efectivamente. Sí, Mónica. Bien. Sí. Gasto. Perfecto. Muy bien. Sí, señor. Vamos a la segunda. Esta segunda. Piezas con periodo de mantenimiento superior a un año destinados a instalaciones técnicas. Si es inmovilizado material, pero lo amortizamos o no lo amortizamos. No lo amortizamos. En principio, esas piezas, lo que recomienda el plan es que las llevemos a activo y vayamos reflejando su valor mediante recuento de inventario y vayamos dando una pérdida o una deterioro de valor de estas piezas en función de lo que vaya quedando. Y el último, estos 3.000, aquí podemos optar o bien por amortizarlos conjuntamente con la maquinaria o bien llevar un control de su recuento físico por inventario y ir llevando sus correcciones de valor en función de lo que vayamos gastando de las mismas. ¿Sí? ¿Veis las diferencias? Bien, pasamos a lo siguiente. Gracias, Aitami. Bueno, trabajos en la empresa para su inmovilizado hemos visto también conjuntamente con las inmovilizaciones en curso y no voy a entrar mucho más en detalle, pero bueno, como sabéis, a ver, Mónica, segundo caso. A ver, en el segundo caso, lo que recomienda el plan, hemos dicho que si están conjuntamente con las instalaciones técnicas, o bien, si están estas instalaciones, las podemos amortizar conjuntamente con el activo, si van a ir directamente ahí. Es en el tercer caso en el que hemos dicho que lo que quizá interesaría es como, en tercer caso si lo haremos, no, el valor contable no será cero al acabar la vida útil. Es que no entiendo tu pregunta. ¿El valor neto contable de qué? ¿De la maquinaria?
No, porque no las incorporaremos a valor de estimaciones técnicas. Es decir, según vayamos inventariándolas y no las tengamos ya en nuestro inventario de estas piezas, cuando ya las tengamos, iremos llevando la diferencia a gasto, pero no las incorporaremos al valor del activo. Cuando hacemos inventario por recuento y no amortización, yo doy el valor a estas piezas, y estas piezas irán perdiendo valor ese epígrafe contable por el valor de las piezas, pero nunca se incorporará el valor de las estaciones técnicas. ¿Sí? Si las incorporo siempre estas estaciones técnicas, entonces, sí, efectivamente, sin amortizar, sí. Aquí en realidad depende un poco mucho del tipo de empresa. Si tenemos un inventario muy grande de esto, quizá nos compensa simplemente llevar inventario y llevarlo a gasto cada año en función de lo que hayamos consumido de ellas. Si esto en realidad son pocas piezas y muy controladas y podemos simplemente activarlas cuando nos interese. Con lo cual también la recomendación del plan es una, pero luego cada empresa, depende de su casuística, de su problemática. Como veis, el plan solo recomienda. Podéis hacer otra cosa, decir, pues mira, yo prefiero llevarlo todo a gasto porque realmente son 4 cosas. O son quizá tantas cosas, tantas pequeñitas, tantas difíciles de contar, con un valor tan pequeño cada una, que quizá no me interesa tener de esto, activarlas, recontarlas, etcétera. Imagina que son tornillos, por ejemplo, o tuercas, pues quizá no te interese. Porque el coste y el trabajo que suponga llevar el control de ese inventario sea mayor que el beneficio que tienes, ¿no? Entonces, aquí dependerá un poco también de la naturaleza del inventario. ¿Sí, Mónica? ¿Más o menos? Venga, de nada, gracias a ti. Bien, bueno, trabajos de la empresa inmovilizado está relacionado, como sabéis, con inmovilizado en curso y refleja los costes incurridos hasta que se pone el activo en uso o para las mejoras, ampliaciones, etcétera, del activo. ¿Sí? Bien. Activos no corrientes mantenidos para la venta, que como sabéis es una particularidad nueva y, bueno, supone que podemos, una vez que la empresa tiene un plan para vender un activo, lo debe recalificar como activo no corriente mantenido para la venta. Y en ese momento pasa a ser no un activo fijo, sino pasa en el balance a estar reflejado en el activo corriente. Bueno, ¿qué condiciones? Bueno, pues que el activo debe estar disponible para vender con las condiciones actuales y su venta debe ser probable porque la empresa se comprometida a ello por un plan. La venta del activo debe negociarse en un mercado a un precio adecuado y se espera completar porque hay un plan, una decisión de un órgano de administración o de una dirección de la empresa para hacer esa venta, ¿vale? Y siempre tenemos más o menos estimación de un plazo de un año para venderlo, ¿vale? Como sabéis, durante el plazo en el que el activo está disponible para la venta, el activo no se amortiza, ¿vale? Entonces, en el momento de su clasificación se valorarán por o valor contable o valor razonable menos costes de venta, o sea, digamos, valor neto realizable. Y en caso de que haya lugar a deterioro, se debe hacer antes de la reclasificación. ¿Vale? Y, como sabéis, mientras el activo se clasifica como no corriente, mantenido para la venta, no se amortiza. Durante ese tiempo, su valor contable permanece constante. Si hemos reflejado un deterioro, reflejamos el deterioro y seguirá sin amortizarse hasta su venta o hasta su vuelta a reclasificar como activo corriente. ¿Podemos volver a reclasificarlo? Bueno, pues si deja de cumplir esos requisitos para ser considerado como activo para la venta, pues se volverá a reclasificar en el inmovilizado fijo, en activo fijo, y en la fecha de reclasificación se valorará de nuevo menor importe sobre el valor contable anterior a la clasificación como mantenido para la venta y ajustado por las amortizaciones que no hemos hecho durante este periodo, y el importe recuperable, y por tanto aquí sí podemos reflejar pérdidas o ganancias de nuevo. Si por ejemplo la empresa decide porque ha cambiado mucho el mercado y ahora pues no conviene venderlo porque, bueno, o la empresa le ha puesto la venta por una circunstancia de que estaba
problemas o en crisis, pero ha salido de ahí, bueno, pues puede que al reclasificarla pues tenga un beneficio o tenga una pérdida. Bien. Arrendamientos. Claro, Aitami, efectivamente, fiscalmente nos interesaría amortizarlo, es correcto. Por eso, si veis, salvo rara vez se encuentra realmente reflejado un activo como mantenido para la venta, porque además normalmente no tardas un año en venderlo, normalmente tienes intención de venderla un tiempo. Pero sí que, por ejemplo, ocurre muchas veces con los activos financieros, participaciones en empresas del grupo, etcétera, etcétera, sí que a veces que queremos vender, estamos buscando un comprador, sí que sobre todo las empresas cotizadas, sí que las reflejan como activos mantenidos para la venta. Esas, como sabéis, los activos financieros no se amortizan, con lo cual no tiene esta problemática fiscal o este beneficio fiscal que lo perderías al clasificarlo como mantenido para la venta. Buena observación, Aitami. Gracias. Bien, arrendamientos. Como sabéis, hay dos tipos de arrendamientos, que supone una cesión de uso de un activo a otro, que puede ser el financiero y el operativo. En el financiero, que es aquí como llamamos el leasing, bien, es aquel que se entiende, se presume que se va a transferir el bien al final del contrato de arrendamiento, que va a haber, que en realidad es una compra aplazada. Eso es lo que entiende el plan. Y para ello, bueno, pues lo que establece el plan es que, bueno, las presunciones para que se entienda que es financiero, pues es transferencia de propiedad del activo, que el plazo de arrendamiento coincide o es inferior a la vida económica del activo, tema de valor actual de los pagos acordados al comienzo de arrendamiento suponga la totalidad o la práctica totalidad del valor racional del activo. También puede considerarse cuando, por dadas las características del activo, su utilidad está restringida al arrendatario, es decir, es un equipo o un bien o algo que nos ha hecho específico para nosotros, que solo podemos usar nosotros porque está adaptado a las necesidades de la empresa, está hecho a medida de nuestras instalaciones, etcétera, y con lo cual, si nosotros no lo usáramos, no lo podría usar nadie más, salvo que comprara la empresa entera. Que el arrendatario pueda cancelar el contrato y las pérdidas las asume el arrendatario, es decir, hay una penalización para el arrendatario por la cancelación anticipada del contrato de leasing, que lo suele haber. Que los resultados derivados de valor razonable e importe residual recaerían sobre el arrendatario, en todo caso, y que pueda ser prorrogable ese arrendamiento. Entonces, en estos casos, siempre que ocurran estos casos, el plan presupone siempre que, atendiendo a la naturaleza económica de la operación, el leasing es financiero, no es operativo. Bueno, la contabilidad, como sabéis, es un nuevo cambio. Vamos a reflejar por un lado el activo como si fuera una compra y por otro lado el leasing o la operación de leasing como un pasivo o como una deuda parecida a un préstamo normal de una operación de préstamo. ¿Vale? No se genera, como se generaba antes, la cuenta de gastos por intereses diferidos y solo se da de alta el leasing, la operación de leasing, por el principal de la operación. No se incluyen, como se incluía antes, todos estos intereses que iban hasta el final de la operación. Y el activo se da de alta por su naturaleza. Recordad que en el antiguo plan había una cuenta de inmovilizado intangible que eran derechos sobre bienes en arrendamiento financiero. Esa cuenta desaparece, toda esa operativa desaparece y es mucho más simple. Es un activo y un préstamo. Y los dos tienen vidas separadas. ¿Sí? Y como si fuera tuyo, lo amortizas, le haces pruebas de valor, correcciones por deterioro, etcétera. El arrendador, por su parte, bueno, pues el arrendador reconocerá un crédito y una venta de inmovilizado. Simplemente venta de inmovilizado y un crédito por el valor actual de los pagos a recibir del arrendatario. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente tiene un crédito con un tercero. Y el arrendamiento operativo es un alquiler normal y corriente. Y aquí el arrendatario solamente va a reflejar ingresos y gastos, no puede reflejar propiedad de activo, y el arrendador
solamente reflejará ingresos por la renta que se paga mensualmente. Y seguirá siendo un activo en su poder. Y por último, venta con arrendamiento financiero posterior, lo que llamamos el sale and leaseback. El plan la entiende como una operación financiera, una operación puramente financiera, es decir, consiste en una operación en la que yo le vendo un activo a un tercero y este tercero me la arrienda a mí. Sí, Mónica, en el arrendamiento financiero los intereses se van a ir simplemente registrando en el pago de la cuota o a final de año por los intereses devengados y no pagados, pero no se clasifican todos al principio de que antes se tomaba todos los intereses que había desde la cuota 1 hasta la cuota última, todos se ponían como gastos por intereses diferidos. No, ahora como cualquier otro préstamo, reflejamos los intereses cuando se van devengando, mes a mes, o año a año, o trimestre a trimestre. Da igual, vamos reflejándolos en función de las cuotas que vamos a ir pagando. No hay nada que reflejar al principio. Reflejamos la compra del activo por un lado y el préstamo por su importe principal, o el importe del principal, por el otro. Y los intereses lo vamos a ir considerando en gasto según lo vayamos pagando las cuotas. ¿Sí? No se activan como antes. Bien. Como contaba, el sale and leaseback consiste en una operación en que tú vendes tus activos a un tercero y este tercero te los arrienda. Bien, el plan entiende que esto en realidad no es un arrendamiento, sino que en realidad es una operación financiera, una operación de financiación, en el que la garantía es ese bien que tú has, por así decirlo, vendido y realquilado. Entonces, simplemente, el arrendatario, el que vende el activo, no variará la calificación del activo ni nada. Por ejemplo, imaginaos, esto lo han hecho hace poco algún banco, el Santander lo hizo hace unos años. Hizo un sale and leaseback de casi todas sus oficinas y casi todos sus inmuebles. Bueno, pues lo vendió a un fondo, el fondo se lo ha alquilado, bien, a un tipo de interés X, y en realidad, según la normativa contable, en el balance de Santander siguen apareciendo esos activos, ¿sí? No puede reflejar ninguna pérdida de ganancia por la pérdida y sí llevará los intereses de la operación año a año. Y cuando haya cuotas de carácter contingente, que a veces se pagan cuotas de mantenimiento, etcétera, etcétera, bueno, pues se van a ir reflejando mes a mes. Entonces, lo que refleja aquí el plan es, bueno, no reflejo nada más que recibo un préstamo. ¿Y la contraparte cómo lo contabiliza? Pues como si considera un préstamo, simplemente, Sofía. Simplemente contabiliza la operación como si fuera un instrumento financiero. Concedo un préstamo y ya está. Y la garantía de ese préstamo son los inmuebles que tengo arrendados. ¿Vale? No reflejo el activo como si lo comprara, sino que simplemente he concedido un préstamo y la garantía son esos inmuebles. ¿Sí? Bueno, lo último que quiero contaros aquí, que es, porque llevamos más de tiempo, es la diferencia entre inversión inmobiliaria y inmovilizado material. Sabéis que ahora aquellas inversiones inmuebles que la empresa no tiene para su uso en la producción o en la gestión de la empresa, en las oficinas, etcétera, se llevan a la categoría de inversión inmobiliaria porque se tienen para tener una rentabilidad. Pues los criterios para clasificarlo como una cosa u otra son estos. Si se utiliza en la producción, es inmovilizado material. Si no, la siguiente pregunta es, ¿se destina para la venta dentro del curso ordinario de negocio? Sí, entonces serán existencias, porque eso suele ocurrir en las empresas constructoras o inmobiliarias. Si no es el caso y se está construyendo un inmueble, entonces, si está en construcción, de momento es inmovilizado material. Pero si no está, entonces no está destinado para la venta en el curso del negocio, etcétera, etcétera, será inversión inmobiliaria. Y si lo era, estaba en construcción y ahora se ha terminado de construir, vuelve a ser inversión inmobiliaria. ¿Sí? Tenéis aquí algunos pequeños ejemplos de inversiones inmobiliarias e inmovilizado material.
cuáles son sí y cuáles son no. Terrenos, por ejemplo, los edificios en el arrendamiento financiero siempre se consideran inmovilizado material, etcétera, etcétera. Aquí tenéis pasarelas diapositivas para que las podáis ver y veréis que hay distintas categorías, ¿no? O sea, terrenos para su regularización son inmovilizado material. Uno que se tiene hoy y no sabemos para qué vamos a destinarlo, podemos clasificarlo como inversión inmobiliaria. Un edificio en propiedad que tenemos alquilado a un tercero en el arrendamiento relativo, como está dando una rentabilidad, será inversión inmobiliaria, etcétera. Y serán no, pues que son usados para la producción o para las oficinas. Un edificio que se construye y desarrolla por cuenta de terceros, tampoco no, porque eso en este caso sería un inmovilizado material que estamos construyendo para un tercero. Y así. Sí. Quedaría por ver, que ya no estamos sin tiempo, que es la parte de inmovilizado intangible. Lo que haré es que esta parte os la contaré al principio de la próxima sesión, porque es más corta, más breve. Y, bueno, voy a ir a la última. Y aquí recapitulando, vamos a hablar que inmovilizado, como sabéis, hay material intangible financiero. Y algunas particularidades son las inversiones inmobiliarias, activos en venta, arrendamientos y permutas. Y lo referente a las correcciones de valor, que son cosas importantes que tener en cuenta, amortizaciones, deterioros, ampliaciones y renovaciones. Eso es lo que os quería contar hoy. Si tenéis alguna pregunta de inmovilizado material, la parte de intangible os lo contaré al principio de la próxima sesión, que es más breve, y luego ya seguiré con activos financieros. ¿Alguna pregunta? Creo que tenéis ahora otro webinar. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, como sabéis, estoy disponible para las tutorías, etcétera. Si tenéis preguntas y cuestiones, podéis hacerlas ahí. Así que, bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos la próxima semana de nuevo.